del desarrollo geográfico que ellos tenían. ¿Ya? Entonces, vamos nosotros identificando en qué años los incas se establecieron, ¿no? Aquí en el continente americano. Desde el siglo XI hasta el año 1532, que fue la conquista del Tahuantinsuyo, ¿ya? Ahí nosotros vamos a tomar en cuenta como el imperio incaico. Muy bien. Vamos a ver el medio geográfico, ¿no?, de este imperio. Y tenemos los límites, ¿no? Al norte está el río Ancaismayo, al sur el río Maule, al este la Ceja de la Selva, al sureste Tucumán y al oeste el Océano Pacífico. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a ver nosotros dentro de lo que es el desarrollo primordial del territorio de los incas, las 4 regiones importantes, que es el Chinchaysuyo, que está a la costa y la sierra, esto se encuentra al norte, la meseta del Collao, ¿sí?, que es el Collasuyo, el Contisuyo, que es la costa central, y el Antisuyo, que es la Ceja de la Selva. ¿Ya? Todo esto desarrollado a partir del Cusco. Cusco viene a ser el Tahuantinsuyo, que implica principalmente en su representación o en su interpretación el ombligo del mundo, o también le ponen el Guatanay o el Putumayo. ¿Ya? Esas son las interpretaciones que se van a ver a partir del Cusco. En los países en los cuales se va expandiendo el imperio incaico son Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. ¿Ya? Como podemos ver nosotros en el mapa, la expansión desde el final del sur de América hasta el norte. ¿Sí? Y acá nosotros vamos a ir viendo la expansión, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú, ¿sí?, Chile, Argentina, ¿ya? Y obviamente Bolivia, porque implicaba una salida al Océano Pacífico en ese tiempo. Y tenemos las zonas, ¿no? Acá tenemos el Chinchasuyo, ¿sí?, el Contisuyo, el Antisuyo y el Collasuyo. Todo este sector, el Collasuyo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, vamos a especificar que Bolivia se encontraba en lo que era el Antisuyo y también parte del Collasuyo. ¿Okay? Tiwanaku tuvo una época de mayor esplendor, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo una extensión de 4 millones de kilómetros cuadrados, 15 millones de habitantes, desde Ecuador hasta el nordeste de Chile, ¿ya? Hasta el norte de Chile y Argentina, y más de 200 pueblos, ¿no? Los incas, el imperio incaico tuvo un escudo, ¿no?, que es este que vemos acá en la fotografía, ¿ya? A partir de eso, ¿verdad? Entonces, de algún momento vamos a ir viendo el crecimiento o la expansión de los incas, ¿sí? Huayna Cápac, que va a ser por este lado, la conquista, ¿ya? Tupac Inca, que va a ser todo el verde, ¿no? ¿Ya? El Tupac Inca también, ¿sí? Ya Tupac Inca primero, Tupac Inca segundo, que nosotros tenemos acá, y el Pachacútec, ¿no?, que va a ser esto de acá, ¿no? Y a partir de eso la distribución posterior de los 4 suyos. Bueno, se creía, y vamos a ir al desarrollo primordial de la historia de los incas, y se creía que Huiracocha tuvo un hijo que se llamaba Manco Cápac, ¿ya? Y en cierto sentido, hay a veces en los escritos de Garcilaso de la Vega que planteaba que Manco Cápac y Mama Ocllo eran hermanos, ¿no? Existen otros relatos que decían que Manco Cápac era el hijo de Huiracocha y que había conocido a Mama Ocllo y había destinado a ella como su esposa. Y claro, la idea es que eran como el Adán y Eva en la historia cristiana, ¿no? Y habían establecido su mundo justamente donde Huiracocha les había indicado: van a lanzar el bastón y donde caiga el bastón van a empezar a hacer el reino. Y eso es lo que hicieron, ¿no? Entonces, supuestamente este bastón cayó cerca al lago Titicaca, y es por esa razón que el lago Titicaca fue el eje fundamental para poder hacer primordialmente algunas de las aldeas que van a fundamentarse por ese lado. Y más allá, a kilómetros más allá, se va a establecer el Cusco, ¿no? Que a través del Machu Picchu, ¿ya? Otra de las teorías habla de los hermanos Ayar, que fueran hijos también de
de Huiracocha, ¿no? Ayar Cachi, Ayar Uchu, Ayar Auca y Ayar Manco, ¿ya? Estableciendo de que cada uno se fue, ¿cómo se llama?, distribuyendo por los 4 suyos y comenzaron a construir las distintas ciudades hasta todos chocar en el Cusco, ¿ya? Desarrollado en el Cusco junto con sus esposas, ¿no? ¿Ya? Entonces, este relato es de Juan de Betanzos, ¿no? Acerca de los hermanos Ayar, ¿ya? Pero bueno, dentro del proceso del origen arqueológico vamos a tener especialmente la situación primordial, ¿no?, de lo que vendría a ser la expansión de este territorio, ¿ya? Por ejemplo, muchos de las culturas no estaban de acuerdo con el proceso de la conquista del Imperio Incaico. Entonces, en algún momento, ¿no?, se tuvo que atacar primordialmente a los pueblos indefensos, en los cuales poco a poco se iban armando e iban en contra de los incas por su maltrato y su fiereza al poder conquistar estos territorios, ¿ya? Entonces, vamos a ver nosotros algunas defensas de algunos de los reinos aymaras, y en este caso vamos a centrarnos en los puquinas, ¿sí?, que va a ser principalmente una serie de aldeas, las cuales los incas van a ver como un territorio mucho más fructífero, ¿no?, porque en algún momento estos territorios van a tener mucha agricultura. Entonces, al buscar estas tierras fértiles, que va a ser principalmente esta ruta de los pueblos puquinas, va a establecer primordialmente ese proceso de encontrar, digamos, tierras donde se pueda hacer el sembradío correspondiente de los productos, ¿no? Entonces, Apotambo va a establecer principalmente la búsqueda de estas tierras fértiles y va a ir identificando cuáles son para luego hacer la conquista correspondiente. De acuerdo a la historia de Garcilaso de la Vega, en su libro Comentarios Reales del Inca, vamos a establecer principalmente que existen 3 etapas en el Imperio Incaico y 2 épocas o 2 eras, ¿ya? Tenemos la era del Urín Cusco, donde tenemos a Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui, que van a compartir la etapa curacal y la etapa de confederación. La etapa curacal o tribal va a ser esa etapa donde el Imperio Incaico va a estar estableciéndose con las primeras panacas o familias, ¿sí? Después, en la etapa de la confederación, va a ser esa etapa donde se va a ir implicando los 4 territorios para la administración del Imperio Incaico, ¿ya? Y después van a venir la etapa del imperio mismo, ¿ya? En la etapa del imperio mismo vamos a tener principalmente la época del Anan Cusco, ¿ya? Que vamos a estar con Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha, Huiracocha escrito con H, no con W, ¿sí? ¿Ya? Va a estar establecido principalmente como un inca, no como un dios, ¿ya? Y tenemos a los 3 incas importantes en lo que vendría a ser ya el imperio mismo, ¿sí? Apachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, y claro, y los hijos de Huayna Cápac, Huasca y Atahualpa, quienes van a concluir en este sentido, ¿no?, el legado del imperio incaico, ¿ya? Entonces, a partir de esto, nosotros vamos identificando lo siguiente. Primero, que todos eran descendientes del Inca, ¿sí? Y Sinchi Roca era descendiente de Manco Cápac, Yoque Yupanqui descendiente de Sinchi Roca, y así sucesivamente. Entonces, eran los hijos primogénitos, pero Huayna Cápac tuvo gemelos, y es por eso que vamos a tener a Huáscar y Atahualpa, ¿no?, como 2 hermanos que peleaban por el reinado del imperio, ¿no? En algún momento esto se identificaba como una competencia para saber quién se iba a quedar con el reino y el que iba a hacer servicio en relación solamente a familia noble, nada más, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo nosotros dentro de este proceso, ¿sí? Tenemos que ir ubicando los nombres de los incas, en qué etapas se encontraban y en qué época se encontraban, ¿sí? A ver, Kevin Choque, ¿cuáles son los incas del Urín Cusco?
¿Qué es lo que vi? Ok, a ver, Dayana, los incas del Lurin Cusco. Ok, a ver, vamos participando. Ya, Daniel. Aquí, profe. ¿Cuáles son los incas del Lurin Cusco? Manco Cápac, Sinchizoca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui. Perfecto, muy bien. Ya, entonces esos son los incas del Lurin Cusco, ¿ya? ¿Cuáles son los incas de la etapa Curacalo tribal? Luis. Taylor. Inca Roca. Etapa Curacalo tribal. Curacalo tribal. Manco Cápac y Sinchiroca. Eso, te decimos etapa Curacalo tribal porque son los que han empezado ya este imperio, ¿no? Manco Cápac, ¿no? Con Mama Ocllo, podríamos decir, en algún aspecto con una de las teorías, ¿no? De Garcilaso de la Vega, ¿sí? Estableciendo primordialmente que ellos son los iniciadores de este imperio, ¿ya? Ok. A ver, José, ¿cuáles son los incas del Anan Cusco? José. Profe, Los incas del Anan Cusco. Pachacute, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac. Eso. Después, Huáscar y Atahualpa. ¿Sí? Ok. Vamos a tener ahí a estos incas. Muy bien. Bueno, vamos a conocer a estos tres que tenemos acá: Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, ya que es lo que los que ya organizaron el imperio. ¿Sí? Pachacútec se conoce como organizador del imperio. Y acá vamos a ver una especie de enfrentamiento entre los incas y los chancas, ¿sí? Justamente por esta meseta del Collao, ¿ya? ¿Ya? Va a ser establecida a través de las conquistas militares que van a tener los incas con sus ejércitos. Aquí Pachacútec va a establecer los mitemaes y la mita, ¿ya? La mita es el trabajo por turnos, ¿ok? Trabajo por turnos, entonces vamos a tratar de entender eso, ¿ya? Que se va a dar en la parte agraria, ya en la época de los incas, y también en la recolección de minerales. Las alianzas que van a tener los incas son con los chinchas, y junto con los chinchas vencen a otros pueblos, y uno de estos es el pueblo Chimú, ¿ya? Pachacútec va a reconstruir Cusco y va a construir el templo de Coricancha, que va a ser principalmente un templo de adoración al dios Sol, ¿ya? Entonces, a partir de eso. Entonces, él es el organizador del imperio. Tenemos a Tupac Yupanqui, se le denomina como el más grande conquistador, porque extiende los territorios, ¿no? Va a conquistar los territorios del norte, de Cajamarca, Chachapoyas, Cañaris, Quito, Chile, ¿sí? También Chichimalongo y Quipo, ¿ya? Esas son las conquistas de los incas para poder expandir su territorio, ¿ya? También va a él construir el Agliahuasi, ¿ya? ¿Sí? E instaurar el sistema decimal. El Agliahuasi a un principio era una escuela para los varones, después Yachayhuasi va a venirse la escuela de la sabiduría, y el Agliahuasi va a pasar a ser escuela solo de mujeres, ¿ya? En el Agliahuasi van a enseñarles a las mujeres el bordado, la cerámica, la pintura rupestre, ¿ya? Y ahí... Y Tupac Yupanqui va a hacer algunas expediciones marítimas, especialmente la isla de la Oceanía, a través del Rapa Nui, que es esta mega nave que ellos les llamaban, ¿sí? Que es esta nave como balsa, ¿no? Con las cuales ellos navegaban, ¿ya? Entonces, ahí. Huayna Cápac va a culminar la expansión incaica, ¿no? Con Huayna Cápac culmina esta expansión,
y va a entrar principalmente en Ancasmayo, donde termina en el norte principalmente, ¿sí? Cerca a lo que vendría a ser, llegando casi al borde a Centroamérica. Pero muchos de los ciudadanos de estas localidades no van a querer que los conquisten, entonces va a haber una sublevación de esos pueblos del norte contra Huayna Cápac, y Huayna Cápac no va a poder ir mucho más allá de lo que ya quería expandirse, llegando casi a la Amazonía. No va a poder hacerlo, porque justamente acá vamos a tener nosotros a los guaraníes, quienes van a pelear contra los incas para defender su territorio selvático, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros vamos a ir viendo, ¿ok? Recalcamos nuevamente, Pachacútec va a empezar a organizar el imperio y para eso va a establecer formas de trabajo, una de ellas va a ser la mita, ¿sí? Va a empezar a construir templos y uno de ellos es Coricancha, va a empezar a conquistar y va a establecer principalmente algunas alianzas, ¿no? En el caso de Tupac Yupanqui va a haber conquistas de más territorios, expansión en cierto sentido un poco más geográfica, va a construir las escuelas, ¿sí? Que es el Ajiahuasi, pero después el Ajiahuasi pasa a ser escuelas de mujeres y va a haber expediciones marítimas para ir viendo nuevos mundos, para los cuales obviamente ellos no pudieron llegar porque lógicamente en algún momento los barcos y demás no soportaban viajes muy largos, ¿ya? Y a Huayna Cápac, quien es el que va a querer ir por la selva, no va a poder hacerlo, porque ahí se va a ver las sublevaciones de los pueblos del norte, quienes van a defender la selva, y estamos hablando de los guaraníes, ¿ya? En algún momento esta expansión va a ser totalmente, en algún momento, no llevada a cabo, porque justamente los indios de la selva estaban en defensa de su territorio. Bueno, para cohesionar estos pueblos y en el dominio se impuso lo que vendría a ser la religión, ¿no? Tenemos a Inti. Inti es el dios Sol, el padre de los incas. Era la principal deidad del imperio, ¿no? Y en algún momento vamos a tomar a Inti como el dios Sol, ¿no? El reflejo primordial del Sol, ¿ya? Pero mucho más que Inti era Viracocha o Huiracocha, también algunos escriben con W al inicio, y este es el Dios creador del hombre, es el eterno y es el todopoderoso, ¿ya? Bueno, los incas eran politeístas, su religión tenía varios dioses, por ejemplo, podemos ver al dios tutelar o al sol llamado Inti, ¿no? ¿Ya? También tenemos a Mamaquilla, que vendría a ser la luna, ¿no? Que era la hermana, podría ser la hermana, o podría ser la esposa de Inti, ¿no? Dependiendo mucho de la interpretación que se pueda hacer, ¿ya? Entonces, hablando del proceso religioso, los incas también hacían ciertos sacrificios a sus dioses, ¿no? Sacrificios humanos, sacrificios de animales, ¿no? Con la sangre de los animales, veneraban a sus dioses, ¿no? Y es por eso que el proceso religioso estaba establecido principalmente por los curacas, quienes eran los que se dedicaban a hacer la bendición, el proceso de la bendición. Luego tenemos el idioma oficial, que es el quechua. En quechua, este idioma, o también llamado runasimi, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de runasimi, nos vamos a referir principalmente a un lenguaje un poco, ¿cómo decimos nosotros? Un lenguaje antiguo, ¿ya? Un lenguaje antiguo a partir del uso de ciertos códigos que los incas manejaban, ¿no? Y ya después el quechua se volvió un poco más estilizado, ¿no? Con algunas palabras que las mismas personas pudieron poner para que se pueda entender el quechua como una lengua dulce, ¿ya? Aunque los pueblos conquistados podían utilizar su dialecto para comunicarse, ¿no? El quechua era el idioma oficial del imperio incaico, ¿ya? Entonces todos tenían que hablar el quechua, ¿ya? Y otros podían hablar otra lengua que no sea el quechua, obviamente que sí, pero cuando se comuniquen con personas con autoridades o entre los comunarios de cualquiera de los suyos, necesariamente tienen que hablar el quechua. Dentro de la organización social vamos a tener cuatro categorías. Tenemos al Inca, la realeza, la nobleza y el pueblo, ¿ya?
Vamos a ir explicando cada una de estas para que no nos olvidemos, ¿está bien? Ya, vamos a explicar. Bueno, el Inca ya sabemos que es la máxima autoridad, ¿no? Y eso vamos a verlo más adelante en un concepto mucho más claro. Nos vamos a centrar en la realeza ahora, ¿ya? Estaba formado por el Inca, la Coya, que era su esposa, y el Auqui, que era su hijo, ¿ya? Esa era la realeza. Cuando hablamos de la nobleza, hablamos de 3 tipos de nobleza: nobleza de sangre, nobleza de privilegio y nobleza local. En la nobleza de sangre tenemos a los familiares del Inca llamados orejones, que eran agrupaciones en panacas. Las panacas eran familias reales, ¿ya? En la nobleza de privilegio están los funcionarios que destacaban principalmente como sacerdotes, jefes, militares, ¿sí? Los aglias, ya que eran las maestras de los agliahuasis. Y en la nobleza local estaban los curacas, los chimocapac y los chinchaycapac, ¿sí? Que eran como los curanderos, como los yatiris de esta época. En una tercera categoría tenemos al pueblo, y aquí vamos a tener el pueblo mismo, donde veíamos principalmente a todos los campesinos, ¿no? Que trabajaban para el Estado, ¿ya? Vamos a los mitimaes, que eran enviados a colonizar otros pueblos, y aunque mantenían lazos con sus ayllus de origen, ¿no? Los mitimaes eran ciudadanos de otra comunidad que venían a vivir al imperio, pero que aceptaban al Inca como su soberano. Y los yanaconas, que servían por siempre al Inca, porque muchos de los yanaconas eran esclavos de algunas de las comunidades a los cuales los incas habían conquistado y a los cuales ellos habían apresado como, ya sea como esclavos o como presos militares, ¿no? Entonces vamos a tener ahí nosotros la categoría de los incas, ¿ya? Entonces volvemos a recalcar, ¿ya? Aquí vamos a ver este cuadrito: pueblo, nobleza, realeza y el Inca mismo. Y aquí en la categoría de la realeza tenemos principalmente a Coya, que es la esposa del Inca, el Auqui, que es el heredero, ¿ya? Y en la nobleza tenemos la nobleza de sangre, de privilegio y local, ¿sí? Acá nosotros vamos a ir viendo y volvemos a reiterar, ¿no? Nobleza de sangre, herederos, familiares directos, ¿ya? De las familias incaicas originales, ¿sí? Ustedes vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un recordatorio, ¿ya? Por ejemplo, Manco Cápac, su Auqui sería Sinchiroca, ¿sí? ¿Ya? Y de repente Sinchiroca va a tener otros hijos, Yoke Yupanqui es su primogénito, el hijo mayor, pero tiene otros hijos, otros descendientes, y estos generan otros descendientes, y esos tienen que pertenecer a una familia real, ¿sí? Y por eso hablamos nobleza de sangre, ¿no? Los de sangre pura, ¿ya? Se les llamaba orejones, por si acaso, porque tenían unos aretes enormes, ¿no? En las orejas, ¿ya? Por eso se les llamaba orejones, ¿no? Y estos estaban agrupados en familias. Siempre hablamos del término panaca cuando hablamos de la familia, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por eso se llama la nobleza de sangre, ¿no? La nobleza de privilegio son aquellos que han asumido un proceso social por diferentes funciones, ¿no? Ya, esas funciones eran religiosas, eran militares, ¿no? Eran educativas, ¿no? Hablan de los aglias. Y claro, y hablamos de una nobleza local con los hechiceros, no, sino con los adivinos, con los curacas, ¿eh? ¿Ya? De esa forma. Y bueno, lo del pueblo es mucho más comprensible, pero vamos con esto a explicar un poco más, ¿ya? Bueno, sabemos que el Inca era la máxima autoridad que ascendía de divina por ser hijo del sol, ¿no? O sea, su ascendencia era divina por ser hijo del sol, ¿ya? Supuestamente Manco Cápac fue hijo del sol, ¿no? Y el dios Huiracocha a través del sol va a enviar a Manco Cápac para crear su pueblo, ¿sí? Bueno, el Inca también es la encarnación del dios sol, ¿sí? Podemos ver nosotros ahí, ¿ya? Pero no solo era la ley, sino que estaba por encima de la ley, ¿no? ¿Ya? Vivía en un palacio, ¿sí? En el palacio del Cusco, rodeado de un lujo digno de su condición divina, y vestía las más finas telas y joyas del imperio, ¿ya? Y así, pero ¿por qué le llamaban orejones, no? Y acá tenemos un ejemplo de los aretes que ellos usaban, ¿sí? Bueno, Coya es la esposa del Inca, quien dirige en ausencia cuando él no está,
el gobierno de la capital del Cusco. ¿Sí? Muchas veces los incas iban de viaje, visitar a algunas comunidades y quien se quedaba a cargo del Cusco era Coya, ¿sí? Ya su esposa. ¿Okay? Bueno, los amautas eran los maestros del imperio, ¿sí? Y enseñaban en los Yachayhuasi. Los Yachayhuasi eran las casas del saber donde se pasaban, donde eran como escuelas para las familias más nobles del imperio incaico, ¿ya? Acá tenemos a la nobleza de sangre y habíamos explicado que la nobleza de sangre eran las familias directas de los incas, ¿ya? Que se establecían en panacas o familias, ¿ya? Y estos eran necesariamente estos lugares donde vivían ellos, estos ayllus reales, eran propiedades del Inca, ¿no? Del Supremo, ¿ya? La nobleza de privilegio, ya habíamos dicho que eran aquellas personas que se distinguían por algo, ¿no? Por ser sacerdotes, militares o profesores o maestros, ¿ya? Los sacerdotes se dedicaban al culto religioso, vivían en los templos, estaban presentes en la clase social privilegiada de la nobleza y al menos ellos presidían a estas ceremonias religiosas dedicadas al sol, ¿sí? Estableciéndose lógicamente el saludo en el nuevo año aymara, ¿sí? La bendición de la tierra en agosto, ¿no? Y a su vez también estos sacerdotes bendecían al Inca en su trabajo, ¿ya? En relación al pueblo vamos a tener los tres, compuestos por los tres, los Hatun Runas, que era el pueblo mismo, ¿sí? Así es como se llamaban los Hatun Runas, ¿ya? Los Mitmaes o Mitimaes, que eran personas que eran trasladadas de sus pueblos con fines colonizadores, eran personas que venían de otros pueblos y vivían en el imperio, aceptando al Inca como su soberano. Y los Yanaconas eran los prisioneros de guerra, a quienes se les perdonaba la vida y trabajaban para la tierra del Inca, ¿ya? Ahora hay una diferencia entre un Yanacona del imperio incaico y un Yanacona de la época colonial, ¿ya? Los yanaconas en la época colonial trabajaban en las haciendas para los españoles y no pagaban tributo, ¿sí? Al igual que en la época de los incas, los yanaconas no eran prisioneros en este caso, en la época colonial, simplemente eran indígenas, ¿no? Que querían ese privilegio de no pagar tributo, pero trabajar para el español. Los yanaconas, sin embargo, en la época de los incas, sí eran prisioneros traídos de otros pueblos y si aceptaban al Inca como su soberano, lo tenían que servir en el trabajo de la tierra, ¿no? Y esa era la diferencia entre los dos conceptos de yanaconas. ¿Cómo era la educación? Bueno, la educación se realizaba principalmente en los Yachayhuasis, ¿ya? Era un privilegio de la nobleza especialmente, ¿sí? De la familia de los incas, de los panacas incaicos. Se educaba en una escuela especial, ¿no? Era un lugar donde se les enseñaba ciertas artes u oficios y también habilidades que se trataban de generación en generación y a través de la forma oral. El que les educaba se denominaba el amauta, ¿sí? Y los niños del pueblo no iban al colegio, simplemente el colegio era ¿cómo les decimos nosotros? En esa época, digamos en la época de los incas, el colegio era establecido para la gente grande, ¿ya? Gente que tendría que aprender algún oficio, ¿no? En ese proceso, ¿ya? En algún momento, de manera espontánea, se les enseñaba a los niños, ¿no? Ciertas ocupaciones u oficios que sus padres realizaban, pero a ellos se les educaba en el pueblo, no en las escuelas, como a la gente grande, ¿ya? A la gente adulta. Ahora, los Yachayhuasi simplemente eran para los varones, ¿no? Y los Agliahuasi eran para las mujeres, ¿no? ¿Y qué cosas se les enseñaba a los varones, no? El trabajo de la tierra, las mejores técnicas de agricultura, mejores técnicas de pastoreo, de ganadería, construcción, ¿no? A partir de lo que era la arquitectura. Entonces, se enseñaba a los varones. Y a las mujeres, ¿no? La pintura rupestre, el tejido, después ¿qué se llama? La cerámica, ¿sí? En ese proceso, ¿ya? Entonces, el proceso de la educación. La civilización inca alcanzó gran esplendor a pesar de no conocer la escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de ellos, ¿sí?
habían establecido ciertas estrategias para poder desarrollar su educación, ¿sí? Una de estas estrategias era los quipus, ¿no? Los quipus eran varios cordones de distintos colores, como podemos ver en la fotografía, ¿sí? Unidos a un cordón principal, y cada cordón tenía diversos nudos, ¿no? Los distintos colores se aplicaban a distintos conceptos como animales, frutos o soldados. Era un mecanismo principal de su economía, ¿no? Y ahí vamos a tener nosotros, ¿sí? Cómo es que ellos hacían los amarres, ¿no? Cuando hacían un amarre, o 2 amarres, o 3 amarres, o hasta 9 amarres, podíamos tener nosotros 4 o 6 grupos de 9 amarres, ¿no? En una sola tira, ¿ya? Entonces, eso iba generando una especie de conteo un poco más controlado, especialmente para el Inca, ¿no? Utilizaban este tipo de estrategia cuando se trataba de la cosecha, ¿no? A partir de eso, también para ver cuánta cosecha había, cuántas personas eran, cuántos soldados eran, etcétera. Era como su contabilidad de ellos, identificando lógicamente que cada amarro representaba un número, ¿sí? Si eran 2 amarros, representaba 2, etcétera, ¿no? Y así hasta que los incas desarrollaron en tiras de hasta 20 o 30 amarros, dependiendo mucho de lo que se tuviera que contabilizar. ¿Okay? Entonces vamos a establecer nosotros eso. Muy bien. A ver, voy a hacer algunas preguntas para ver qué tanto estamos captando. ¿Ok? Muy bien. A ver. ¿Hasta qué año dura el imperio incaico? Eso es básico, ¿no? Eso es necesario que me digan. A ver. ¿Cómo es? A ver, recordemos, ¿hasta qué año dura el imperio incaico? ¿Cómo es? A ver. ¿Verdad? Ya, vamos a no olvidarnos, ¿ya? 1532, ¿ya? Esa fue justamente el día de la conquista del Tahuantinsuyo por Francisco Pizarro, ¿ok? Digo, ese fue el año, pero no el día, el año, ¿ya? En que Francisco Pizarro conquista el Tahuantinsuyo, ¿no? Que era una de las ciudades del Cusco, ¿ya? Cajamarca, ¿ok? Entonces, vamos a ir indicando eso, ¿ok? Muy bien. Siguiente preguntita, a ver si sabemos, ¿ya? ¿Cuáles eran las regiones del Tahuantinsuyo? Eso está un poco más fácil. A ver, menciónenme las 4 regiones. ¿Cómo es? Pues participen, parece que estuviera solo aquí. Ya, a ver, dime. Tahuantinsuyo, Collasuyo, Muy bien, gracias Miguel, muchas gracias. Ok, entonces estamos, ¿no? Chinchasuyo, Contisuyo, Antisuyo y Collasuyo. Perfecto, muy bien, ok, esas son las regiones, ¿no? Establecidas por los incas, muy bien. Ok, bueno, ¿qué países componían el imperio incaico? A ver. Argentina, Ya. Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Muy bien, perfecto. Todo lo que bordea el Océano Pacífico, ¿sí? ¿Ya? Ahora bien, en la época de los incas, ¿a cuál de estas regiones pertenecía Bolivia? Si les preguntan, a ver, ¿cuál sería? Antisuyo. No. ¿Qué nos dicen a nosotros a este lado del occidente? A ver, ¿qué nos llaman los cambas? ¿Collasuyo? Eso, porque nos dicen collas, ¿no? ¿Por qué nos dicen collas? Porque pertenecíamos al Collasuyo nosotros, ¿no? ¿Ya? Obviamente es eso, ¿verdad? Y claro, ¿por qué los incas no pudieron llegar a la parte de la Amazonía?
¿Qué es lo que les impidió llegar a la parte de la Amazonía? ¿Qué cultura les impidió llegar a la Amazonía? A ver. Ya pues. Ya no se van a olvidar, ¿no? Los guaraníes defendieron ese lado del territorio contra los incas, por eso los incas no pudieron establecerse en la parte de la Amazonía, porque por ahí que de repente hubieran llegado a la parte del Brasil también, ¿no? Pero no pudieron, ¿ya? Entonces, de esa forma. ¿Ok? A ver, ¿qué eran los Agliahuasi? Si me pueden decir, a ver. ¿Qué eran los Agliahuasi? ¿Cómo es? ¿Ya? Ok, nos acordaremos. Agliahuasi, escuela de chicas, ¿ya? Y los Yachaiguasi, escuela de hombres, ¿ya? ¿Quiénes dirigían los Agliahuasi? Los aglias, o las aglias en este caso, porque eran mujeres. Y los Yachaiguasi, los amautas, ¿ya? Los amautas eran los que enseñaban acá. Los aglias en los Agliahuasi, ¿ya? Ok, muy bien. ¿Por qué se decía nobleza de sangre y quiénes pertenecían a esta categoría social? A ver. ¿Cómo es? Eran los familiares del Inca. Muy bien, Miguel, ¿no? Eso, muy bien. Eran los descendientes directos de los incas, ¿no? Esta nobleza de sangre, ¿sí? ¿Ya? Eran los descendientes directos de los incas, ¿sí? Y cuando hablamos de la nobleza de privilegio, ¿quiénes se encontraban en esto? A ver. Los sacerdotes, los jefes militares y los agias. Eso, los profesores, ¿no? Uh-huh. Sacerdotes, militares y profesores entraban por privilegio ellos a ser nobleza, ¿ya? Ok, muy bien. Cuando hablamos de yanaconas, ¿a quién nos referimos? A ver, ¿quiénes eran los yanaconas en la época de los incas? Eran los que siempre brindaban tributo a los incas. No. A ver, acordémonos, a ver. Eran los prisioneros. Estaba Doral, creo. Ay, a ver, un ratito, Miguel, no escucho. A ver, otra vez, Taylor. Creo que eran prisioneros de guerra que si aceptaban adorar a sus dioses o algo así, les perdonaban la vida y trabajaban en sus tierras de los tiempos. Eso, no, eran prisioneros de guerra, está bien. Si aceptaban al Inca como soberano, el Inca les perdonaba la vida y tenían que trabajar para él en sus tierras, ¿ya? Los yanaconas, ¿está bien? ¿Ok? Entonces ahí estamos recordando un poco lo que ya se les ha explicado, ¿ya? La educación en el Imperio Incaico, ¿a qué tipo de clase estaba destinado? A ver. ¿Quién se podía educar en la época de los incas? ¿Qué dice Miguel? No me dicen nada ya. Entonces vamos a ir recordando, ¿no? La educación solo era destinada para la clase noble y solo para la gente grande, ¿no? Vamos a decir, más o menos desde los 14 años para arriba, no los niños ya, porque los niños eran educados en los respectivos aylus, ¿no? Solo en las comunidades, pero los grandes se educaban en las escuelas, ¿no? Donde se les enseñaba diferentes formas de trabajar la tierra, diferentes formas de arquitectura para la construcción, manejo del ganado, etcétera, ¿no? Entonces, en ese proceso, ¿ya? Muy bien. Ok, bueno, aquí tenemos de la educación, ya estamos hablando de eso.
Bueno, la moral en el Incario ya sabemos que son tres leyes, ¿no? Los cuales los incas tenían que cumplir: Amaquella, Amasúa y Amayuya, ¿sí? Amaquella es no seas ocioso, no seas flojo; Amasúa, no seas ladrón; Amayuya, no seas mentiroso, ¿sí? A ver, ¿alguien me puede repetir estas tres reglas morales? A ver. Es la Amaquella, Amasúa, Amayuya. Muy bien, Miguel, esos tres, ¿no ven? ¿Ya? Sí. Entonces, necesariamente eso era, porque el Inca, que era flojo, que era mentiroso y que era ladrón, no debía pertenecer al imperio, ¿no? Todos los imperios tenían que, o sea, todos los que vivían en el imperio siempre tenían que trabajar y no eran personas flojas y ociosas, ¿no? Entonces, ¿cómo estaba su organización política? Primero se encuentra el Inca, que es el máximo jefe, ¿no? Es el máximo jefe del gobierno militar, del ejército y también del proceso religioso, ¿ya? Acá vamos a ver que al Inca se lo considera como el hijo del sol, por eso tiene un poder divino, ¿sí? Este cargo de ser Inca pasaba de generación en generación, de padres a hijos, ¿ya? También al Inca se le consideraba el protector del pueblo, porque él cuidaba a su pueblo, cuidaba a su ayllu, ¿ya? Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a ir viendo primordialmente que él era dueño de todo, ¿ya? Él era dueño de todo porque él era el hijo del dios Sol directamente, ¿ok? Entonces, entre el consejo, como segunda fase, tenemos el consejo imperial en la organización política, y aquí vamos a tener a los ancianos, ¿no? A los nobles, ¿ya? Estos como sus consejeros. El Inca no puede gobernar solo, el Inca puede gobernar mejor siempre y cuando haya gente que le pueda dar consejo, ¿ya? Entonces, a partir de esto, en una tercera fase tenemos al curaca. El curaca es el jefe de cada ayllu, ¿ya? Los curacas, ¿ya? Por esa misma razón, cada ayllu, cada comunidad, ayllu quiere decir comunidad, pueblo, ¿ya? Tendría que tener un jefe, porque el Inca no podría repartirse en todos los ayllus, ¿no? ¿Ya? Y en algún momento tendría que designar eso a la responsabilidad a los jefes de cada ayllu, ya, a los curacas, los curacas eran como los sabios de la comunidad, los más viejos de la comunidad, ¿ya? Así como el consejo imperial, ¿no? Los que le aconsejaban al Inca, que también eran personas mayores de la comunidad. Dentro de lo que es la organización económica, se basaba fundamentalmente en lo que es la agricultura, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque los incas tenían una forma de sembrar sus alimentos que tendría que ver mucho con ya no con los pisos ecológicos como manejaban los tihuanacotas, sino con las terrazas y los andenes, ¿ya? Entonces, ¿en qué consistía este avance extraordinario de la agricultura que enseñaban en los yachaiguaysis a los hombres? Primero, la rotación de tierras, ¿sí? Por ejemplo, el Inca le decía a la comunidad que no solamente se debe sembrar un producto, sino puede sembrar papa por 4 años, puede sembrar quinoa por otros 4 años, puedes sembrar, yo qué sé, de repente algodón por otros 4 años. Entonces, eso generaba un rotativo de las tierras, ¿sí? O sea, cada 4 años se cambiaba de producto en ese terreno, ¿no? Y cada quien tenía que sembrar un producto distinto, de eso se trataba, ¿ya? Cada quien, por ejemplo, mi familia sembrábamos papa, la familia de al lado sembraba quinoa, la familia del otro lado sembraba maíz, etcétera, y es por eso que tuvieron una gran variedad de frutas, gran variedad de verduras, porque los incas supieron rotar sus tierras, ¿ya? ¿Qué les digo también? Por ejemplo, si yo este año siembro papa, al año tendré que sembrar maíz. O sea, no puedo sembrar el mismo producto todo el tiempo, ¿no? No puede ser eso. Por eso el Inca decía, cada familia va a ir respondiendo diferentes productos en diversos años. Esto también se debe a que la tierra era distribuida de manera equitativa. A todos les tocaba la misma proporción de tierra para el sembrado de estos productos. El trabajo colectivo, denominado en este caso Aini, ¿sí? Era un trabajo obligatorio porque toda la comunidad debería ayudar a cosechar los alimentos. Toda la familia tiene que trabajar, ¿sí?
En el caso primordial de las irrigaciones, ellos utilizaron lo que nosotros llamamos canaletas, ¿sí? Canaletas de riego para que las aguas de lluvia puedan fortificar la tierra, ¿ya? Después tenemos también los andenes, ¿no? Que van a ser como las terrazas, ¿ya? Vinculadas principalmente a que la cosecha mejor si es en el cerro donde se va a realizar, en una especie de montículo donde se realice las respectivas terrazas, porque si el agua va descendiendo, se va a ir quedando en cada uno de los andenes para que estos se vayan fortificando. Y finalmente el uso de abono. Ustedes sabían que los incas no solamente utilizaban el excremento de los animales para abonar la tierra, sino también el excremento de las personas, ¿sí? Y eso era como una fortificación para que los alimentos sean un poco más productivos, ¿no? Dentro de lo que era el uso de estos fertilizantes, ¿ya? Entonces, se utilizaba el fertilizante de la llama y también se utilizaba el excremento de las personas para hacer, que se llama la fortificación de la tierra, ¿no? Ya, vamos a ver la división de las propiedades, ¿no? Y vamos a ver que existen tres situaciones de distribuir netamente lo que son las cosechas, ¿ya? Las tierras y el ganado del Ayllu pertenecían al Inca, ¿ya? El soberano absoluto, y eran trabajadas por la comunidad. Sus productos se dividían por el curaca en tres partes. Una parte era para el Inca, la otra parte era para los sacerdotes, ¿ya? Y la otra parte era para el pueblo, para el Ayllu. Pero ¿cómo funcionaba el proceso de redistribución? Por ejemplo, cuando el pueblo cosechaba, le daba al curaca, ¿sí? El curaca recibía toda la cosecha y le repartía al pueblo las 3/4 partes y al Inca las 3/4 partes. Y ya, no, perdón, va a disculpar, me estoy confundiendo, ya, un ratito, replay, ya. El Ayllu cosechaba sus productos y le daba al curaca, ¿ya? El curaca le daba al Inca. El Inca le daba otra vez al curaca porque revisaba si la cosecha estaba correcta, y ahí el curaca empezaba a hacer el repartimiento, tanto 3/4 partes para el Ayllu y 3/4 partes para el Inca, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa en el función de redistribución, ¿ya? De repente ha habido sequía y el Ayllu no ha podido cosechar alimentos. Entonces, como ese mes, digamos, no tiene alimentos para comer, etcétera, el Inca agarra y le da al Ayllu directamente, sin pasar por el curaca, ¿no? Le da al Ayllu, le presta, yo que sé, al miembro de una familia le presta, y este miembro de la familia después, en la siguiente cosecha, se lo devuelve al Inca más la cosecha que le devuelve al curaca, ¿entiende? ¿Sí? Entonces, esa época había como el crédito, ¿no? El Inca podía prestarte alimentos, y como crédito el ciudadano tenía que devolver, pero no devolvía el doble, ¿no? Sino devolvía la misma cantidad, pero también tenía que incrementar ahí la cosecha que le correspondía, ¿ya? O también pasaba lo siguiente, de repente no hubo cosecha de maíz en este mes, ya el Inca entonces repartiría el maíz a la comunidad y la comunidad le devolvería al Inca le retribuiría al Inca todo lo que el Inca les había dado para poder alimentarse en la siguiente cosecha, ¿ya? Eso establecía lo que vendría a ser esta redistribución, ¿ok? Entonces, vamos a enfocarnos a partir de ese aspecto, ¿no? Les vuelvo a explicar para que no nos enredemos, ¿ya? El pueblo cosechaba un producto, le daba al curaca, el curaca le daba al Inca. El Inca verificaba el producto, le devolvía al curaca y el curaca repartía ese producto en 3 partes, ¿sí? Una para el Inca, otra para el mismo curaca y otra para el Ayllu. Cuando el pueblo no tenía para comer o le faltaba la cosecha, el Inca les daba de sus almacenes, les daba, y los del pueblo le devolvían al Inca la siguiente vez, más lo que le devolvían al curaca en la cosecha, ¿no? Y era así como se trabajaba en el Imperio Incaico. ¿Qué les parece esa forma de trabajo? A ver. ¿Cómo es? Interesante, Luis.
Sí, ¿no ve? Es interesante, eso sería, si ahorita el gobierno aplicara eso, nadie se moriría de hambre, ¿no? O sea, la gente tendría que trabajar obviamente para lograr ese propósito también, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a enfocar este tipo de división de las propiedades, ya que es el aspecto económico de la cultura inca. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, ya hemos visto lo que es la organización política, la organización económica y la repartición de propiedades, ¿ya? Entonces, en ese sentido, también nosotros vamos a ir viendo, ¿no? También hemos visto la parte moral, ¿no? ¿Ya? Y a partir de eso, ¿ya? Ok, muy bien. A ver, no vamos a acabar todavía hoy día esto, vamos a terminar mañana porque es larguito, ¿ya? ¿Cómo estaba distribuida la organización política de los incas? A ver. ¿Cuáles eran los niveles? A ver. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Algo, dice. Ya, a ver, dime. Organización política era en la cabeza del Inca, en el centro del Consejo Imperial y abajo los curacas. Perfecto, muy bien. El Inca, el Consejo Imperial y los curacas. ¿Cuál era bueno, ¿en qué se basaba la economía de los incas? ¿En qué se basaba la economía de los incas? La agricultura. Muy bien, en la agricultura, ¿no? A través de la mita también, ¿verdad? Ok, entonces vamos a quedar ahí, ¿ya? Espero que si tienen alguna duda me la pueden preguntar mañana también, si gustan, para ir aclarándolo, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta por hoy? ¿Alguna duda? ¿Se pudo entender o estoy muy rápido yendo? A ver, me tienen que decir, ¿sí? ¿Está bien? Está bien, Lisa. Ok, muy bien. Entonces, nos vamos viendo el día de mañana a las 7, ¿ya? Se van a cuidar mucho. Mañana no tenemos examen por si acaso, pero sí vamos a repasar lo de hoy y vamos a avanzar un poco más, ¿ya? ¿Ok? Muy bien, se cuidan. Nos vemos el día de mañana, ¿ya? Chao, chao. Está bien, Lisa. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana.